Sala. Hoy es viernes 28 de abril de 2023. Llegamos a la emisión número 320 de diferentes sucesos de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y pretendemos desentrañar algunas verdades y conclusiones de cómo fue que ocurrieron los hechos y también reconstruir muchos de estos eventos alrededor del secuestro de 17 diplomáticos de diferentes países por parte de terroristas del M-19 en la Embajada de la República Dominicana en febrero de 1980, y un suceso que se extendió por 61 días y que terminó con una liberación de la cual se especuló mucho, pero finalmente el terrorista Rosenberg Pavón reconoció haber recibido $3 millones y hubo mucha, y sigue habiendo mucha especulación que los dio Estados Unidos, que los dio Colombia, que los dio Israel. Lo cierto es que los delincuentes recibieron $3 millones. Y con ese dinero en la isla cubana financiaron el entrenamiento de 2 cuadrillas de bandidos que intentaron entrar a Colombia como si estuvieran en una república bananera por el Chocó y por el Putumayo, creyendo que ya iniciaban la etapa final para la toma del poder. Hay muchas anécdotas, muchas crónicas se han dicho, se han escrito, pero detrás de eso estaba el narcotráfico, la dictadura cubana, la dictadura de Torrijos en Panamá, las guerrillas colombianas y una gran cantidad de contactos internacionales de los partidos comunistas con quienes tenía mucha cercanía el señor Jaime Bate Mancayón, que era el cabecilla principal del M-19. Y todos estos puntos han sido desviados y ocultados porque tampoco se ha profundizado en la estructura de cómo financiaba el M-19 sus acciones criminales, cómo las organizaba y cómo se movía por el continente con la venia inclusive de dirigentes políticos que siempre han dicho ser de derecha, pero que juegan a Dios y al diablo, y no es nada nuevo en nuestro país. Entonces, comencemos porque este tema es bien interesante y nos va a dejar muchas reflexiones. Desde la década de los 60, cuando el Partido Comunista y su brazo armado, la FARC, se asentaban en los departamentos del Cauca, Valle, Tolima, Quindío, Cundinamarca y Meta, y posteriormente con la aparición del M-19 en diferentes partes del país, se desató una barbarie comunista sin par contra los colombianos que infortunadamente persiste 60 años después, mediante la cruenta acción criminal porque se han tipificado varias violencias. Podemos ver y escuchar el video que nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional La memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista, del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de nuestra región en general, en toda nuestra nación, de gran importancia y juego estratégica para el proyecto general del Partido Comunista Colombiano y las cuadrillas de sus brazos armados para proyectar la supuesta toma del poder mediante la legitimación con cómplices internacionales, incluido el Foro de Sao Paulo y otras organizaciones no gubernamentales. Completar 200 emisiones del programa La memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. La Fundación de Excelencia, Liderazgo y Transformación saluda a toda la audiencia y seguidores, agradeciéndoles por su participación y seguimiento a nuestro programa.
Los invitamos a seguir participando para coadyuvar a la formación del país y continuar con ese proceso de identidad y unidad como nación. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuáles son las características geoestratégicas generales de la localidad de Teusaquillo en la capital de la República? Bueno, mi coronel, como todos sabemos, Bogotá tiene 20 localidades. Una de ellas es la localidad de Teusaquillo, que además encarna buena parte de la historia política, social y cultural de la ciudad y del país, más o menos desde la década de los años 30, 40, hasta los años 80, 90. Y en un sector sobre la carrera 30 que no estaba tan amplia en ese momento, fueron edificadas unas casas grandes, casas de familia, y en una época fueron inclusive propiedad de personas influyentes o de posición social determinada en el país. Y una de esas fue la casa donde vivió el general Gustavo Rojas Pinilla cuando estaba en servicio activo, que quedaba donde hoy se cruza la carrera 30 con la calle 46 sobre la avenida 30, ahí en Bogotá. Posteriormente él la vendió a la República Dominicana y allí se instaló la sede de la embajada de este país en Colombia. El contorno era un contorno muy residencial, era poco comercial para la época, y teníamos a una Bogotá que hoy se ve el sector así lleno de edificios, pero que en esa época tenía muchas de estas viviendas que se conservan alrededor de los barrios o en los barrios de alrededor de la casa, unas casas de estilo inglés, de estilo europeo, estilo victoriano, y otras de estilo como español, pero en su mayoría de estilo inglés, como las vemos aquí. Y las características a grandes rasgos de la ciudad era un tráfico abigarrado. Aquí vemos estos racimos humanos que se veían en los viejos buses de Sidauto sin ninguna seguridad ni ninguna protección. Y antes no ocurrían cosas peores. Y por el mismo sector, sobre todo por la carrera 24, era un espectáculo ver las casas de construcción europea y los famosos trolis alados por energía eléctrica. Era un contorno muy pacífico y solamente se alteraba la tranquilidad de esta región cada vez que la Universidad Nacional, que quedaba al frente, o que queda al frente, al occidente de la carrera 30, se formaban las pedreas o las protestas o las manifestaciones. Entonces era un ambiente más o menos bucólico, como de corte europeo. Era el sector donde vivieron muchos años familias de abolengo, cachaco o del bogotano típico, que luego se fueron desplazando hacia el norte, hacia sectores como el Chicó, Santa Bárbara, Santa Ana, etc. Pero en síntesis era una ciudad apacible y aunque ya había sido sacudida por otras acciones criminales como el asesinato del general Rincón en el 75, unas incursiones urbanas del EPL y el robo de las armas del M-19, pues la ciudad siempre mantenía su estilo colonial, su estilo tradicional, para mencionarlo de otra manera, y la vida del usuario, del ciudadano bogotano del común, se materializa mucho en este racimo humano colgado del vehículo y el gran afán de la gente para vivir el día a día que no cambia a pesar de las evoluciones tecnológicas. Entonces este podría ser un entorno del sector donde ocurrieron los hechos, mi coronel. Gracias, mi coronel. ¿Quiénes son los autores intelectuales del secuestro de 17 embajadores por parte del M-19 en la sede diplomática de la República Dominicana en Bogotá, 61 días de cautiverio y propagandística liberación en La Habana, Cuba,
con la complicidad de esta dictadura? Bueno, mejor hablemos de los responsables políticos, ¿no? El primer responsable político de todo esto, el Partido Comunista y el señor Alfonso López, que durante las 2 décadas anteriores se dedicó a hacer populismo. Él era una especie de Roy Barreras. Estaba con Dios y con el diablo a toda hora. Y el Partido Comunista, que fue el impulsor de todas las guerrillas de diferentes cortes, que además tuvieron diferentes versiones e inclinaciones. Ahora, los autores intelectuales. El número 1 es este criminal que está aquí abajo. Jaime Bate Mancayón, un terrorista samario que se incorporó a las FARC desde muy joven, y lo incorporó el esposo de Clara López, Carlos Romero, que era el jefe del Partido Comunista en la Universidad Nacional y era el encargado de reclutar a jóvenes para la guerrilla. Y ellos, o mejor, Bateman y los cabecillas del M-19 le dieron la tarea a este otro terrorista, que es alguien que ha pasado más o menos en un nivel, con un perfil medio oculto en el M-19, pero que fue el cerebro de muchos de los hechos más graves de la violencia comunista contra Colombia. Él mismo fue el que participó en la planeación del robo de la espada de Bolívar, Quinta Bolívar. Participó en todo el diseño y cálculo y dirección de la construcción del túnel para robarse las armas en el Cantón Norte. Fue el arquitecto de la planeación y la dirección general del asalto a la República Dominicana, a la Embajada de la República Dominicana. Y fue el que planeó y dirigió el asalto al Palacio de Justicia por órdenes de Navarro, Carlos Pizarro, los terroristas que en ese momento estaban en la dirección del M-19. Y la estrella se convirtió en la estrella mediática y de ese carnaval que tanto criticó el escritor Enrique Buenaventura, después de que le volteó la espalda a los comunistas, a pesar de haber sido uno de los grandes difusores del comunismo y promotores de que los jóvenes universitarios se unieran a la guerrilla. Es el show publicitario, mediático que montó esta mujer adentro, Carmenza Londoño, alias La Chiqui, muy conocida porque se convirtió en el epicentro de las negociaciones, en el epicentro mediático, y un año después fue dada de baja por el ejército en el Chocó. Pero ahí la vemos en pleno secuestro, tomando vino, y entonces era más o menos lo que Jaime Batiman siempre decía, que la revolución era con trago, con parranda y con vagabundas. Esa era la frase que tenía Jaime Batiman. Y así hicieron adentro del secuestro. Hubo muertos al inicio del secuestro, hubo terror para la población, puso a Colombia como un país paria en el mundo, pero adentro hasta se rumora que una que otra guerrillera era indisciplinada de la cintura hacia abajo y que tuvo su romance con los secuestrados. Todo eso se rumoró, pero pues queda en la anécdota y en la duda. Pero ahí la vemos tomando vino, con copa de vino dentro de la embajada mientras tenían secuestrados a los otros. Y ya veremos a lo largo del ejercicio todo lo que ocurrió o lo que se conoce que ocurrió, porque hay muchas cosas que no han sido destapadas adentro. Entonces, es un caso de ese tropicalismo que ha caracterizado la política en Colombia y las acciones de los terroristas. Violencia, parranda, burla a la institucionalidad, injerencia de la dictadura cubana, contactos con terroristas internacionales, contubernio con algunos dirigentes políticos, pacifistas baratos que siempre dicen que la solución es dialogar con estos bandidos y nexos clandestinos de unos con otros. Todo eso ha ido desentrañando con el paso de los años, pero hay un grave problema, que la juventud ni conoce y el país olvida, y entonces por eso terminamos con un sujeto como Petro de presidente de la República, cuando él hacía parte de estas estructuras criminales. No estuvo allí,
pero era parte de todos esos delincuentes. Adelante, mi coronel. ¿Cuáles podríamos detallar como antecedentes estratégicos del secuestro de 17 embajadores por parte del M-19 en la sede diplomática de la República Dominicana en Bogotá, 61 días de cautiverio y propagandística liberación en La Habana, Cuba, con la complicidad de la dictadura de Cuba? Bueno, hay muchísimos antecedentes y todos están muy bien documentados desde la óptica del M-19, porque hay que reconocerlo, si en algo fue cuidadoso este grupo terrorista, fue en construir, reconstruir y fortalecer su historia en cada etapa, perdón, en cada época que pudo dentro de esa primera etapa. Entonces, no es sino consultar con el doctor Google y encuentran ustedes, por ejemplo, los boletines de Oiga, hermano. Parece que están todos completos ahí. Y es una reconstrucción permanente de lo que hacían. También usaron la estrategia de secuestrar y de periodistas que se autosecuestraban para entrevistarlos, porque era un show ir a entrevistar a estos bandidos, sobre todo con ese picante tropical que le ponía Jaime Bateman, de que era muy empático con sus contertulios, que siempre tenía una chispa en lo que decía y que tenía la habilidad de utilizar argumentos, en especial haciendo comparaciones, mucho chiste. Luego entraba a hablar en serio de su proyecto revolucionario, volvía y se reía con ellos, se reunía de manera muy informal, le gustaba que comieran pizza sentados en el piso hablando como si fueran grandes amigos. Y entonces, cada vez que lo entrevistaban, los periodistas salían convencidos que habían hablado con un redentor, con un señor que tenía una visión distinta de país. Además, pues era muy locuaz, como casi todas las personas del trópico caribeño colombiano. Entonces, dentro de toda esa lista de antecedentes grandes que hay, queremos resaltar hoy algunos, no todos, para que entremos como en sinergia y en sintonía de lo que queremos decir. Desde luego, el golpe más trascendental, más audaz y que no se puede desconocer la intrepidez, la inteligencia y la obsesión de estos bandidos por causar impactos mediáticos fue el robo de las armas del Cantón Norte, al punto que aquí en la Fundación hicimos dos programas excelentes sobre ese tema, uno contando todo el proceso como ocurrió y otro analizando la aplicación de los principios de la guerra por parte del M-19 y por parte del Estado colombiano, en especial en la reacción, porque en realidad la sorpresa fue total e hicieron un trabajo muy audaz, pero también con la ingenuidad de quienes estaban al frente de ellos y no se dieron cuenta de lo que les estaban haciendo. Ese pues fue el primer hecho trascendental, pero ya habían hecho otras cosas, el secuestro y asesinato de el gerente de Sears, de otras personas, unos robos que han hecho a mano armada, pero digamos que este es el más resaltante, el que marca un hito. Había ya una evidencia que todavía falta por colocar en el tapete de los hechos y sobre todo en la reconstrucción de la verdadera memoria histórica del conflicto armado, y es que el M-19 incursionó en el narcotráfico de la mano con el dictador panameño Torrijos, que era un tipo que tenía también, por su origen caribeño, un temperamento en algunos aspectos parecido al de Bateman, y los dos hicieron sinergia muy rápido. Torrijos se preciaba de que él había logrado que el Tratado de Panamá con Estados Unidos se anticipara 25 años de lo que estaba previsto, ya que era un tratado de administración estadounidense hasta el año 1999. Pero Torrijos desde el 76, 77 logró que ese tratado se acelerara y luego con el presidente Carter hizo un acuerdo en el cual Panamá retornó a la administración progresiva del canal hasta que toda presencia de Estados Unidos terminara a final de siglo y quedara en
poder del canal. Entonces se convirtió en el ícono de Latinoamérica porque además de Fidel Castro, que era como un perro ladrándole a la luna, desafiando a Estados Unidos, Torrijos era el hombre que había cambiado la política exterior de Estados Unidos en el canal y era el referente para todos los grupos terroristas que había en Latinoamérica, en Chile con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en Uruguay con los Tupamaros, en Argentina con los Montoneros, en Brasil con las guerrillas urbanas de Carlos Marighella y en Colombia con el M-19, las FARC, el EPL. Cuanta cuadrilla de bandidos hay aquí tenía también como referente a Torrijos. O sea que Hugo Chávez no es el primero de estos dictadorzuelos tropicales que se convierten en referentes de los terroristas después de los Castro. En tercera medida, vemos que el M-19 ya había iniciado una apertura de zonas de combate en Caquetá, Santander, Antioquia, Tolima, Cundinamarca y otras regiones, y gran parte de estas cuadrillas estaban siendo armadas con las armas que se robaron en el Cantón Norte, de las cuales el señor Gustavo Petro se convirtió en mandadero y mensajero para ir a llevarlas a distintos sitios y otras para esconderlas en Zipaquirá, y nunca ha dicho qué pasó con esas armas que escondió, pero sí ha reconocido que las tuvo. En cuarta medida, se comenzó a notar la presencia internacional del M-19 en varios países y de personas de varios países metidas en el M-19. Entonces, así como se probó que en el robo a las armas participaron terroristas de otros países, también se tiene cada vez más avanzada la prueba de que había muchos contactos en el exterior, y es que es obvio para que el señor Bateman y los cabecillas se movieran con tanta facilidad por Centroamérica y Sudamérica. Pues no se nos puede olvidar que para esos días estaba muy fuerte la guerrilla en El Salvador y en Guatemala, y que la dictadura de Daniel Ortega estaba desgobernando en Nicaragua, y que además de Torrijos, que era como el referente de quien había parado a los Estados Unidos, estaba también creciendo la influencia de la dictadura nicaragüense, porque allá iban los terroristas de distintas partes a hacer actos de solidaridad. Se unieron, el ELN envió a la monja a Leonores Guerra y a otros delincuentes a que participaran del gobierno directamente, y ellos, siendo extranjeros, eran miembros del gobierno nacional de Nicaragua. Entonces, cuando Petro trae delincuentes de otros países y los nombra de funcionarios públicos en Colombia, está haciendo lo mismo que han hecho los comunistas en otras partes. En Cuba con el Che Guevara, que era argentino; en Nicaragua con españoles de la ETA, gente del ELN, con gente de las FARC. Todos estuvieron allá de alguna manera, ocuparon algún cargo público. Y es la repetición de ellos con el cuento de la internacionalización de la revolución, y con el argumento similar al de que la patria es de todo el que la quiere liberar, ¿no? Tomada de la canción Protesta de los años 60. Entonces el M-19 quedó demostrado allí que tenía presencia internacional y que recibía delincuentes de otros países, y no de otra manera podía ser que tenían cuentas en el exterior, tenían recursos y se movían como pez en el agua, y ya vamos a ver otros detalles que nos corroboran esto. Se incrementó para la época el reclutamiento de estudiantes. Era la época en que la Revolución Cubana había adquirido fuerza en una segunda generación diferente a la que había hecho el terrorismo en los años 60. Y entonces aquí ya era la de los que miraban una especie de nacionalismo y consideraban, de acuerdo con la teoría del M-19, que las FARC se iban a quedar en el monte toda la vida y no iban a evolucionar, y que esto era ya, pero ya para mañana es tarde, traer la revolución a las ciudades. Y entonces se metieron de lleno en todo el esquema comunista que había en las universidades, en los sindicatos, en los grupos culturales, y fue mucha la influencia del M-19 en todos estos sectores, y mucha la gente que se incorporó como si se tratara de que esto era una revolución a la vuelta de la esquina, y que en una mezcla complejísima de marxismo, liberalismo, cultura con nuevos enfoques y sancocho nacional, como decía Bateman,
ya la revolución estaba a la vuelta de la esquina y que no era sino que ellos se lanzaran a la topa tolondra cualquier acción de estas y suponían que de inmediato todo el pueblo se iba a voltear a favor de ellos y que contarían con los torvos y siniestros dirigentes de siempre que supuestamente los acompañarían. Entonces el reclutamiento se incrementó y hubo mucho estudiante, mucho joven que soñaba con un país diferente, como lo soñan los jóvenes, y pensaban que el comunismo era la solución, pero que este comunismo que planteaba el M-19 era más nacionalismo que comunismo. Y con ese enredo y ese entuerto, lo que estaban llevando era el país a un atraso como el que tenemos y a la comisión de delitos contra la institucionalidad que dejaron heridas que aún no se curan por completo. También el M-19 ha cometido muchos secuestros, dijimos el de dirigente de Indupalma, el de gerente de las Sears y otros menores que fueron creciendo la imagen terrorista del M-19, pero también le adicionaron otro tipo de secuestros, que eran los secuestros y los autosecuestros de los periodistas. Y lo hacían con todo periodista que estuviera en el top para que les hiciera una crónica, para que les hiciera un documental, para que los pusiera en primera plana en los periódicos, que eran muy leídos en esa época, los periódicos impresos, para que los entrevistaran en los medios de comunicación. Comenzaban a aparecer los programas de opinión y la gente colombiana hasta esa época comenzaba a ver noticias ya en forma en los noticieros, porque unos años antes la televisión era más como el entretenimiento de la familia con la novela, con algún documental o con las películas que ponían, pero el colombiano no era tan pegado a las noticias. Entonces el M-19 con toda esta espectacularidad coadyuvó a que hubiera más cercanía con las noticias, pero siempre era un acto de propaganda en cada acción. Como lo explicábamos anoche, la política si no causa un impacto mediático no vale hacer nada. Entonces el M-19 lo entendió muy bien y manejaba esa actividad con mucha precisión para sus intereses. Había también una intensa campaña de propaganda que tenía dos enfoques. Siempre decía lo mismo. Con todo ese lenguaje de izquierda, desafiante, descalificador, a veces como esperanzador para quienes lo leían, siempre hablaban de que se necesitaba la paz. Colombia necesitaba la paz porque era que llevábamos 2 décadas, según ellos en esa época, de guerrillas comunistas, de guerrillas liberales, de asesinatos, como hacían ellos, del Estado contra la vida en primavera, y que no había sido una solución, que el pueblo se tomara el poder y que ese pueblo, por su naturaleza, iba a generar todos los líderes y que lo que había era que unirse al concepto revolucionario. Y si ustedes revisan detalladamente todos los panfletos y pasquines y documentos que publicaba el M-19 y las declaraciones de terroristas como Navarro, Oti Patiño, Carlos Pizarro, Jaime Bateman, todos coinciden en esas dos palabras. Colombia necesita la paz y nosotros queremos la paz, pero seguían destruyendo el país igual que los de ahora. Y lo que necesitamos es que el pueblo tenga el poder, que el pueblo gobierne. Me imagino que le suena muy parecido a lo que dicen las FARC, a lo que dice Petro y a lo que dice el ELN en la mesa de conversaciones. O sea, nada nuevo bajo el sol y es la repetición de la repetidera. Por eso decimos que un pueblo que no conoce su historia, pues tiende a repetirla. Ese es como el entorno de las antecedentes, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo sucedieron los hechos iniciales del secuestro de 17 embajadores por parte del M-19 en la sede diplomática de la República Dominicana durante 61 días de cautiverio y propagandística liberación en La Habana con la complicidad de la dictadura cubana? Bueno, mi coronel, sí son varios eventos, fueron 17 embajadores secuestrados. ¿Qué ocurrió? Que ese día, el 27 de febrero de 1980, en la Embajada de la República Dominicana, que quedaba en esa casa que les refiero, se celebraba una fiesta patria de República Dominicana. Entonces había una invitación, estaba el nuncio apostólico en representación del Vaticano, estaban
los embajadores de varios países, entre ellos Brasil, Venezuela, Costa Rica, México, Uruguay, Austria, Salvador, Egipto, Guatemala, Haití, Suiza, Israel e Italia. Entonces, como vemos, aquí había dos muy sensibles al terrorismo internacional, que eran el de Haití, el de Israel y el de Estados Unidos. Y pues había más personas, ¿no? Estaban los familiares, algunos han llevado hasta los niños, porque era una actividad protocolaria en la cual los embajadores siempre se cruzan invitaciones entre ellos, algunas, como sabemos, por protocolo, solo el embajador, otras van el embajador y su esposa, y otras van el embajador y la familia. En estos, pues estaban el embajador y la familia, algunos han llevado hasta los niños. Y estaban en medio de la celebración, ya inclusive estaban entrando en la parte final para despedirse, cuando uno de los que estaba allí invitado supuestamente sacó una pistola y comenzó a disparar al aire, y pues, el terror que causó fue grande. Ordenó que todos tomaran como una posición de seguridad dentro de la embajada. La gente pues le hacía caso del susto que tenían y se identificó que él era el comandante 1 del M-19 y que se trataba de una toma y que los tendrían todo el tiempo que fuera necesario para negociar, porque en Colombia había que negociar la paz, había que negociar bla, 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 bla. Y entonces, pues se armó la alarma, algunos de los embajadores tenían escoltas y se inició un fuego. Ese día había habido una pedrea en la Universidad Nacional, entonces las tropas de la policía militar, que siempre las tenían listas, no las utilizaban nunca, pero las tenían listas por si se armaba el problema, estaban listas y reaccionaron rápido. Y entonces hubo un intercambio de disparos con los bandidos. La policía también reaccionó. En conclusión, en el primer intercambio de disparos que hubo y el caos que se formó, pues murió un terrorista, que era muy joven, uno de los secuestradores. También quedó herido un policía y quedó herido el embajador del Paraguay, que fue evacuado pronto de allí, gracias a los buenos oficios. Entonces, como había periodistas en la Universidad Nacional mirando la pedrea y siempre tomando nota y alistando los reportes periodísticos, pues se sucedieron un montón de hechos que más o menos describiremos aquí. Y por ejemplo, vemos la foto de abajo, como los periodistas y fotógrafos que estaban cerca por la pedrea en la Nacional, por la manifestación, pues corrieron rápido a ver qué pasaba allá ante la presencia militar y el intercambio de disparos. Sobreentendemos que en ese momento nadie tenía claro qué estaba pasando. Entonces, rápido, cuando ya hubo la información clara de que era una toma guerrillera, un asalto terrorista, el presidente Turbay ordenó que cortaran el teléfono a la embajada para que no tuvieran comunicación con el exterior ni se convirtiera en un show mediático. Y eso fueron las primeras horas de mucha zozobra, de mucha especulación. Un medio decía una cosa, el otro decía otra. Lo que un periodista lograba en el sitio, pues inmediatamente al teléfono público de esos de color naranja que había a llamar. No existían los celulares, Viper, ni mucho menos el internet, pero el país ya estaba lleno saturado de información desde las primeras horas de lo que pasaba. Y rápido los corresponsales internacionales también corrieron a tomar nota y a enviar por los telex toda la información al exterior de lo que estaba sucediendo en Colombia. Entonces, de esa manera ocurrieron los primeros hechos, mi coronel. Coronel Halcón. ¿Me quedé sin sonido? Mi coronel, mediante un amplio despliegue fotográfico, los diarios de Colombia y el mundo ilustraron con fotografías muy dicientes lo sucedido en las horas siguientes al secuestro de 17 embajadores por parte del M-19 en la sede diplomática de la República Dominicana en Bogotá. ¿Cuáles son los detalles resaltantes del periodista que sirvió de mediador inicial, el agente de policía herido y el drama de los habitantes de la zona, vecinos de la embajada, sobre la populosa carrera 30 de la capital?
Pues que tan pronto les cortaron la línea telefónica, los terroristas comenzaron a advertir que si no les resolvían el problema y no iba el gobierno a negociar con ellos rápidamente, comenzaban a matar a uno por uno. Y eso lo hacía el terrorista Rosenberg Pavón y obvio la muchacha esta que desde el principio se convirtió en la figura visible, la tal Chiqui. Entonces, fueron los periodistas los que atendieron prácticamente ese pedido, obvio con la coordinación con la policía que tenía acordonado el lugar y con el ejército que ya había instalado hasta francotiradores especialistas cuando los terroristas salieran para darlos de baja en los edificios de alrededor. O sea, el momento de zozobra que se viviera grande por parte de los residentes de la zona, por parte de los secuestrados, por parte de los periodistas y obvio quienes vivían en los alrededores, ¿no? Entonces, los terroristas dijeron que si no les traían un radio de comunicación de la mejor calidad para estar en contacto con el gobierno, comenzaban a matar personas y que quien lo entregara tenía que venir prácticamente desnudo hasta el sitio. Entonces un periodista de la revista Vea, recordamos que esa revista era, si usted la torcía y la escurría, le escurría sangre inmediatamente, porque eso era una revista bastante morbosa, igual que el periódico El Colombiano, sus titulares y era una revista pamfletaria. Este muchacho trabajaba para esa revista, entonces él se ofreció entre los periodistas que él le llevaba el radio, que le decían un walkie-talkie, realmente un radio de comunicaciones. Entonces, los terroristas le dijeron que sí, desde allá mandaron el mensaje, sí lo recibimos, pero que traiga una bandera blanca un pañuelo en la mano izquierda o en la mano derecha, y el radio de comunicación en la otra, y que venga en calzoncillos, con las manos arriba. No puede bajar las manos ningún tiempo porque lo damos de baja. Entonces ese muchacho se arriesgó y fue y le llevó el radio, y desde ahí comenzaron las comunicaciones que fueron muy duras las primeras 48, 72 horas, porque era de amenaza permanente y de posición radical del Estado colombiano bajo la dirección del general Camacho Leiva, que no le cedería nada. Pero como siempre suele suceder, vemos ahí en la parte superior la foto, el señor Alfredo Vázquez Carrizosa, que parece que fuera el hermano mayor de Álvaro Leiva Durán, metido siempre donde hubo, él era hijo de un general, héroe de la guerra de los 1000 días y héroe de la guerra del Perú, general Alfredo Vázquez Cobo. Inclusive el aeropuerto de Leticia se llama así, Alfredo Vázquez Cobo, en memoria de este general. Y este señor Vázquez Carrizosa le salió comunista, igual que los Pizarro, igual que Leiva Durán con el papá, que también fue del Partido Conservador. Y allá llegó con bandera blanca y él era el mediador, era el que representaba los derechos humanos, era el que cuestionaba la fuerza pública por las acciones. O sea, nada diferente a lo que pasa ahora. Siempre habrá habido ese tipo de sujetos desfasados haciéndole apología a los terroristas. No es nada nuevo. Y también vemos, como usted pregunta, de las primeras imágenes, esa de los policías sacando al compañero herido que recibió un impacto de arma de fuego mientras se acercaba a tratar de rodear la embajada con sus demás compañeros. Vemos los atuendos que usaba la policía en ese tiempo, un saco, una guerrera gruesa, pantalón también grueso, un paño grueso, era un paño que en términos coloquiales dentro de los cuarteles llamaban el pelo de burro porque era grueso, era pesado, y en una ciudad como Bogotá, pues andar con eso atafagado y caminar rápido se suda inmediatamente por la corbata y por el casco. Eran las dificultades, pero era la forma como se uniformaba la policía para atender el orden público. Y vemos también arriba que las casas de enseguida se convirtieron o los habitantes de las casas de enseguida se convirtieron en los blancos tanto de los fotógrafos como en el riesgo de que los bandidos les dispararan. Y entonces esas personas, para poder salir a comprar sus alimentos y para poder salir a trabajar y todo, se les complicaba muchísimo la situación, sobre todo en los primeros días, porque por un lado el cerco policial y militar revisando que no fuera gente del M-19 que fuera a auxiliar a los demás bandidos. La confrontación de que fueran o no fueran miembros de la Cruz Roja y poder probar que eran residentes en la zona, eso era una complejidad.
Entonces, fue difícil y aquí vemos los fotógrafos acercándose porque el riesgo a los disparos y la situación, tomando fotos y viendo el drama que vivían las personas que estaban al lado. Entonces, cuando se rememora lo de la toma de la embajada, nadie menciona estos hechos, sino que mencionan es que el M-19, que se luchaba, que con el pueblo y con las armas al poder, y que la paz y que el Estatuto de Seguridad de Turbay y que los perseguía, pero no cuentan el pánico y el terror que causaron, y eso se llama terrorismo. Y es un hecho que no tiene perdón en la jurisprudencia internacional, pero estamos en el país del Sagrado Corazón y no pasa nada. Adelante, mi coronel. ¿Qué relataron los principales diarios de Estados Unidos tan pronto se produjo el secuestro de 17 embajadores por parte del M-19 en la sede diplomática de la República Dominicana en Bogotá, máxime que entre los rehenes estaba el embajador de ese país en Colombia? Pues como vemos aquí hay tres portadas, ¿no? La del Herald Tribune, la del Times y la del New York Times. Eran tres periódicos de los más importantes. Lógico, ahí falta Los Angeles Times, Texas, y el Chicago Tribune. Pero digamos que estos tres, que son de los más importantes, todos los resaltaron y aquí se le marca con un círculo. Entonces, que el Herald Tribune, por ejemplo, dice que la misión de la República Dominicana, o sea, la embajada, la sede, fue asaltada por delincuentes. El Times ya va más claro y dice que terroristas, no dice quiénes, en el titular tomaron a 30 rehenes en Bogotá como secuestrados. Y el New York Times va mucho más allá y dice que guerrilleros asaltaron una embajada en Bogotá y que entre los secuestrados está el embajador de Estados Unidos. Llama la atención que aquí en el New York Times, en primera página, estaba de moda en ese momento también el secuestro de los funcionarios de la embajada estadounidense en Irán. Entonces, si uno suma una cosa con la otra, desde luego que había algún nexo o un ejemplo de lo que ha sucedido. Y de remate, para la misma época, ya el señor Bateman tenía contactos con Muammar Gaddafi para enviar terroristas del M-19 que fueron con gente de las FARC, con gente del ELN, a recibir instrucción, y del EPL, a recibir instrucción de grupos terroristas financiados todo por Gaddafi en el Valle de Bekaa, en el Líbano. Y si ustedes revisan dónde es que es fuerte el entrenamiento actual de Hezbollah, es allá. Y allá estuvo el M-19. Estuvieron algunos de esos criminales que ahora son consultados en los medios de comunicación como especialistas en Colombia. Ellos estuvieron entrenándose allá en el Valle de Bekaa, en el Líbano, con los terroristas internacionales palestinos y musulmanes en general. Entonces, llama la atención eso, que tiene que haber algún nexo orgánico, no es gratuito, puede que no tuvieran una coordinación tan exacta, pero una cosa influyó en la otra. Bueno, también vemos aquí la foto del embajador de Uruguay, el del Paraguay cuando fue sacado, que estaba herido. Y vemos aquí a los periodistas corriendo con sus cámaras gigantescas de esa época, tratando de acercarse a filmar, y aquí un agente de la Policía Nacional, lo que se llamaba en el tiempo el F2, lo llama la DIGIN, parapetado detrás de un vehículo, apuntando con su arma hacia la casa de la embajada. Aquí alcanzamos a ver que para la época los andenes eran más amplios y tenían árboles, y la avenida 30 era más angosta, en otras palabras. Ese es uno de los fotos de lo que sucedió en las horas siguientes y cómo los medios de comunicación fueron informando en Colombia y en el mundo lo que sucedía. Y coronel, ¿cómo describieron los medios de comunicación los primeros 2 días de los hechos hasta cuando los terroristas cambiaron de actitud y decidieron negociar la liberación de los rehenes? Bueno, por los 2 primeros días eso fueron de todo el país en vilo. El radio era el medio de comunicación más rápido, porque los noticieros pasaban solamente por la noche, a las 7,
y lo repetían como a las 10:30 de la noche, pero claro, de las 7 de la noche tenía una audiencia total, AAA, pero el resto del día era por el radio. Entonces la gente vivía pegada en la radio, las busetas, buses, en Bogotá todos con la radio sintonizada, y las personas viajando dentro del vehículo completamente concentradas en lo que ocurría. Los vehículos particulares tenían radio, pero no se sintonizaba de la misma manera que se sintoniza hoy en día. Entonces toda la información era por la radio. La radio era la mejor compañía, como dice la propaganda. Y mucha información. Que la Cruz Roja dijo, que no dijo, que Turbay aprieta, porque Turbay era de mano dura. No le gustaba ceder nada ante los terroristas y por el contrario tenía su política del Estatuto de Seguridad que era muy fuerte contra el crimen comunista organizado. Y finalmente lo convencieron los asesores de que era mejor negociar la liberación y ojalá lo más rápido posible para que no se convirtiera en otro epicentro igual al que estaba ocurriendo en Teherán con los secuestrados en la embajada americana. Entonces nombró al mayor del ejército, Ramiro Zambrano, que ya se ha retirado del ejército y estaba trabajando como miembro de la Cancillería, ya había sido embajador y estaba en la etapa que le correspondía estar en Colombia, y por la experiencia militar y la cercanía con algunos de sus dirigentes políticos, lo nombraron a él y a otro señor de la embajada, Guillermo, bueno, se me escapa el nombre en este momento, Camilo Jiménez Villalba. Entonces Ramiro Zambrano Cárdenas, que era el mayor retirado del ejército, y Camilo Jiménez fueron allá nombrados por el gobierno a iniciar las conversaciones, y el M-19 les exigía todo un protocolo y tenía que ser dentro de una camioneta y los utilizaban a los embajadores como escudo, y siempre tenía que ir el embajador de México, que había estado en el sitio del secuestro, pero que era un embajador de cierta preeminencia en el continente, a servirles de garantía. Entonces, como vemos, en México también ha habido mucha influencia en lo que pasa, en el problema del conflicto armado en Colombia, cuando se trabaja desde la parte legal y también desde la parte ilegal han apoyado mucho la guerrilla colombiana. Entonces, comenzaron a hacerse visibles quién eran los negociadores y en especial la tal Chiqui. Esa fue muy visible desde el principio, primero por su estatura, ¿no? Era una mujer muy bajita, medía 1,55, pero era de mucha locuacidad y de mucha habilidad para negociar. Y según Rosenberg Pavón, en el libro que publica recontando este acto criminal como si fuera una hazaña popular, dice que ella era la quinta en el bando de ese operativo, como dicen los bandidos. Entonces, ella se hizo muy visible y fue la que más salió en fotos, inclusive hasta dio declaraciones en la prensa. Y ahí oímos una de las fotos con la cara tapada, cuando todo el mundo sabía que se llamaba Carmenza Londoño, que ha sido una profesora en el Valle del Cauca, en Cartago, y que se había mancebado con este sujeto, Rosenberg Pavón, y ha terminado metida de delincuente en el M-19. Y todo el mundo sabía quién era, pero sin embargo se tapaba la cara, como parte de las instrucciones que tenían los demás delincuentes que estaban adentro, que no estaban identificados, esos no estaban identificados. Entonces, finalmente, a los 2 días después de un va y viene, toda esa tensión que se armó en el país, el M-19 autorizó, según ellos, que entrara la Cruz Roja a llevarles alguna forma de comunicación con las familias de los secuestrados, que les llevara a los que necesitaban medicamentos o los que necesitaban alguna comida especial, pero siempre bajo el control y la dirección de ellos. Y lo mismo, que le llevaran víveres a ellos, que los revisaban muy bien, que no tuviera ningún elemento peligroso para la seguridad del M-19 y los que estaban secuestrados. Y lo que indicaba que eso iba para largo, que ellos no iban a ceder. Lo que han dicho que era de 3 días ya cambiaba y pues ya no los iban a matar, pero en apariencia, pero iban a negociar un poco de imposiciones, y si no lo hacían, entonces ese secuestro se demoraba, siguiendo el ejemplo de lo que estaba ocurriendo en la embajada de Irán
con los estadounidenses secuestrados por los terroristas islámicos. Adelante, mi coronel. ¿Cómo ocurrió la huida del embajador uruguayo Fernández Gómez del lugar del secuestro? Pues al leer lo que dice Rosenberg Pavón y al escuchar el testimonio del embajador, que cuando llegó al Uruguay se dedicó a hablar mal de Colombia, en lugar de hablar mal de los terroristas se dedicó a hablar mal de Colombia. Uno deduce que había cierto sancocho, como decía Batman ahí adentro, y que no lo tenían tan perfectamente planeado como decían, ni que había la disciplina que los bandidos decían. Entonces el embajador contó que él se dio cuenta que la terrorista que le han asignado de seguridad, cada vez que entraba al baño, porque además como que era muy vanidosa, entonces entraba al baño y se demoraba entre 5 y 10 minutos. Entonces él comenzó a mirar el entorno y se dio cuenta que del segundo piso podía saltar o volarse por esa ventana y correr rápido hacia donde estaba la tropa que le prestarían seguridad. Y entonces pues amarró las sábanas en el momento que la muchacha entró al baño, amarró las sábanas y se descolgó, pero se golpeó, se accidentó en el momento de... Y claro, cuando corrió pues le dispararon, no lo hirieron con tiros de las armas y rápido se incorporó allí a donde estaba la seguridad y lo subieron a una ambulancia y lo llevaron al hospital para atenderlo. Y luego ya regresó a su país y se dedicó a jugar pestes de Colombia y no de los bandidos que lo han secuestrado. Pero fue una cuestión muy fortuita, naturalmente, y desde luego, a partir de la fuga de todavía no quedaban sino 16 adentro, y se complicó más la presión para algunos de ellos, pero el M-19 siguió en su sancocho, ¿no? Aquí los tenemos secuestrados, pero es que somos todos amigos y hasta publicaron fotos después de todo lo que pasaba allá adentro. Estaba el nuncio apostólico entre los rehenes, los sentaban allá en el piso como si fueran niños chiquitos y los bandidos parados ahí para posar a las fotos. Y pues una situación muy incómoda, ¿no? Perder la libertad y estar rodeado por delincuentes pues, y armados ha sido una experiencia nefasta para quien la ha sufrido. Pero en síntesis eso fue lo que pasó con el embajador del Uruguay. Gracias, mi coronel. Con base en las fotos de los medios de comunicación, ¿cómo se desarrollaron los hechos durante los 61 días de cautiverio de los 16 embajadores restantes, luego del escape del embajador uruguayo Fernando Gómez Fin? Pues aquí los vemos, mira, aquí vemos la foto, por ejemplo, la Chiqui. Es que se nota que era bien chiqui, ¿no? Era bajita. Con esa capucha puesta y todo el mundo sabía quién era. Entonces, era más como por la propaganda del M-19. Aquí la vemos cuando ella salía, y esto demuestra que lo han preparado muy bien y que tuvieron quien les surtiera ropa, porque la vemos con distintos trajes en cada foto, lo cual indica que estaba preparado, igual que en el Palacio de Justicia, que ellos iban preparados para algo mucho mayor y no como lo pintan de que todo se desarrolló como dinámicamente, como ocurrieron los hechos. Y aquí los vemos, ella con un bandido con unas granadas, lo vemos colgadas en el cinto, se parece a Navarro, pero no es, y con su pinta de revolucionario de los años 70, muy típica, ¿no? Esa facha descompuesta, pero con reloj, y dos de los secuestrados posando con ellos para una foto, eso sí, muy bien vestidos, con su traje corbata. Y aquí la vemos hablando con con uno de los delegados del gobierno colombiano, el señor Jiménez, y este es el mayor Zambrano, que todavía vive, escribió un libro hace poquito sobre su experiencia, no como la operación, sino como negociador, cómo fueron las 24 reuniones en las que se llegaron, aquí saludando a la Chiqui, antes de subirse a la camioneta, porque ahí se encontraban, se saludaban, y siempre seguían hacia una camioneta a dialogar allá adentro. Entonces, vemos también aquí otras fotos de lo que ocurría adentro, como les decía, los terroristas con los secuestrados ahí sentados en el piso, colchonetas, y como si fueran niños, y cómo fueron deteriorando todo el contenido interno de la embajada. Aquí los vemos asomándose por las ventanas con armas de fuego, con fusiles. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo entraron los fusiles allá?
cómo pasaron la seguridad, pues tenían que tener complicidades adentro, tanto de quien les informaba cuándo iba a ocurrir exactamente la reunión, tenían que tener la información exacta, como de quiénes iban a estar y cómo entraron las armas. Es que entrar un fusil no es lo mismo que entrar una pistola o una granada. Y aquí vemos nuevamente a la Chiqui dentro de la camioneta, aquí hablando con uno de los delegados, el mayor Zambrano. Parece que estuviera como mirando un WhatsApp, pero lo que está mirando son unas anotaciones que tiene en su agenda para hablar con el señor Zambrano, porque pues en esa época no existía el celular, pero ahí parece que estuviera haciendo eso. Y aquí los vemos como siempre todos los del cuerpo diplomático reunidos a expensas de lo que decidieran los terroristas en una incomodidad total porque eran pocas las camas que había allá y entonces les tocaba dormir como fuera. Y ese es el afán también de que la Cruz Roja les entrara colchonetas y demás elementos para aseo personal. Eso es más o menos lo que publicaron los medios en torno a ese hecho. Y coronel, ¿qué otros detalles anecdóticos se pueden rememorar hoy acerca de este cruento episodio ocasionado por el grupo terrorista M-19? Por ejemplo, esta foto que está aquí abajo le dio la vuelta al mundo porque es la foto del embajador de Estados Unidos mirando hacia afuera y lo captaron con una cámara de lo que llamaban ellos los teleobjetivos, que son las que después se volvieron muy famosas por los paparazzis. ¿Y desde dónde la captaron? Resulta que esto que parece un tugurio, los periodistas lo llamaron Villa Chiva. Entonces los periodistas que no consiguieron alojamiento en las casas cercanas, porque muchas casas les arrendaron, eso se volvió, es que fue un sancocho completo, se volvió hasta un negocio para los residentes de casas cercanas, alquilarle la habitación a periodistas que venían de todas partes del país y del mundo a cubrir el evento. Y otros que tenían el afán de estar al instante y no podían perder y se relevaban ahí para estar pendientes, lloviera, tronara o relampagueara. Tenían estas carpas que parecían unos tugurios, lo llamaron Villa Chiva, porque cualquier cosa que se filtraba o que se suponía que habían dicho en la casa, se consultaban aquí entre ellos mismos y de inmediatamente salía para los medios del mundo. Y aquí vemos a una cantidad de delegados de la Cruz Roja, de la Policía Nacional, del Ejército, tratando de coordinar algunas actividades para paliar la situación de los internos. Y esta es una de las tantas fotos famosas. La Chiqui ya no está con el tapándose la cara con una pañoleta, sino aquí está con un pasamontañas blanco y con sudadera, lo cual indica que tenía mucha ropa para estarse cambiando allá adentro. No mucha, pero sí una cantidad suficiente. Aquí con uno de los delegados caminando, pero era que se protegía de que los francotiradores del ejército no la fueran a eliminar. Entonces siempre andaba con alguna persona que la acompañara para ir desde la casa hasta la camioneta. Y la camioneta pues ya se consideraba que como estaban adentro los funcionarios oficiales estarían seguros y por eso ni dejaban entrar a los delegados del gobierno para que vieran qué ocurría adentro, pero tampoco ellos daban silueta para que los pudieran eliminar desde la distancia. Entonces por eso ordenaron o coordinaron la ubicación de la camioneta a sabiendas que no les podían disparar. Entonces cuando salía de la camioneta salía acompañada siempre del embajador o de alguno de los funcionarios hasta que entraba a la casa y entonces la persona se devolvía, pero tampoco tenía acceso a los secuestrados. Lo que se sabía por dentro fue lo que publicaron los bandidos después de fotos o lo que captaban, como en el caso del embajador, con los teleobjetivos. ¿Cómo Adelante. fueron los últimos días de secuestro de 16 embajadores por parte del M-19 en la sede diplomática de la República Dominicana en Bogotá antes de viajar a Cuba? Bueno, pues aquí vemos un automóvil Mercedes-Benz del cuerpo diplomático donde se liberada la cónsul de Venezuela. Y pues ustedes ven la nube de periodistas que hay ahí fotografiando el vehículo, porque pues que van a poder entregar, si alcanza a ver la cara de ella, pues no mucho. Y aquí vemos una crónica que publicó el periódico El Tiempo, que se la recomienda que la lean, que dice secuestro, romance y armas, la insólita historia de la chica. Y entonces ahí se rumora que ella tuvo sus actividades personales, románticas con algunos de los secuestrados. Sin embargo,
pues lo que se sabe era que ella era la concubina del terrorista Rosenberg Pavón. Entonces, queda la duda si era que el tipo tenía los cachos muy grandes o hacía parte de su comportamiento, pero eso sí no se ha aclarado. Sin embargo, lo que sí se resalta es lo que decimos, ¿no? Un secuestro en el que hubo vino por dentro y alguna especie de cercanía entre los secuestrados y los terroristas. Se supondría que por la situación en que estaban encerrados tendrían como seres humanos que interactuar ahí, pero es algo de lo extraño y de sancocho que decía Bateman, que era la lucha revolucionaria. Este ya es el mayor Zambrano, unos 80 años debe tener, señor. En una entrevista que le hace El Tiempo, y él aduce en su trabajo investigativo que hizo y sus conclusiones de lo sucedido, que él cree que un terrorista tupamaro de apellido Da Silva, que fue vinculado por los organismos de inteligencia, fue el verdadero cerebro del hecho. Pues puede que sí, o puede que haya hecho parte de los que planearon, porque los tupamaros también cometieron varias acciones, entre los cuales estuvo el señor Mojica, ¿no? Que es otro que se le olvida a la juventud y al mundo. El viejito Mujica, el que pintan ahí como un experto en las relaciones internacionales y en el ejemplo de la paz en el continente, fue un terrorista uruguayo que asesinó policías, colocó bombas, secuestró, mató, robó, pero ahora es el adalid de la paz en Latinoamérica. Entonces este señor F. Zambrano relata en su libro, el análisis que hace, eso, y pues llama la atención. Pero mirando todo el contexto, como la canción mexicana, ¿qué de raro tiene si Bate mantenía contactos en Brasil, en Panamá, en Costa Rica, en distintos países, en Cuba, y la dictadura cubana, que era la que estaba detrás de eso, por medio de sus embajadas, se encargaba de abrirle espacio internacional a todos los grupos terroristas? Entonces, no es nada raro que lo que dice el mayor Zambrano fuera cierto. Y aquí vemos que el M-19 estaba destruyendo por dentro de la casa, elaborando túneles para buscar otro sitio de escape por las alcantarillas en caso de que sufrieran un hostigamiento militar o que se hiciera una operación militar mejor para liberar a los secuestrados y asesinarlos y volarse ellos por ahí. Adelante. ¿Cómo fue el desenlace de los hechos? Bueno, pues aquí vemos la vieja base aérea de Catán para esa época, con una seguridad muy elemental, con unas cercas de púa, cercas de madera con alambres de púa, y el avión que venía de Cuba a recoger a los secuestrados. Aquí hay otra foto en la cual ya se ven los vehículos que llevan, el bus viejo que lleva a los secuestrados y los vehículos de acompañamiento para subirlos al avión, y la foto que demuestra cómo fueron los últimos días, cómo dejaron destruida la casa por dentro, todo el daño que causaron, lo que había allí, los equipos, lo que había, los televisores, etcétera, deteriorado completamente, y los huecos que han hecho para hacer los túneles. Y esta es la rueda de prensa que dan para indicar que ellos estaban haciendo una operación de dignidad y no sé qué, y la cantidad de periodistas tomándoles fotos. Entonces el M-19 se dio el baño de publicidad más grande, inclusive que el que se dieron los terroristas iraníes cuando secuestraron a los embajadores y cuerpo diplomático de Estados Unidos en Irán, porque estos fueron más mediáticos. Entonces en todos los diarios y noticieros del mundo aparecieron. Ahora, el desenlace fue porque en medio de las 24 conversaciones, finalmente se acordó pagarles nomás 3 millones de dólares. Se acordó que no se liberarían, porque Turbay en eso no se dio y el general Camacho tampoco. Estaban pidiendo la libertad de 311 terroristas que estaban presos en las cárceles, entre ellos todos los que ha capturado el ejército luego del robo de las armas. En la medida que se iban recuperando las armas, les iban echando mano a todos, y estaba gran parte de los dirigentes del M-19 ya capturada, los otros los capturaron después, y había pues terroristas con prontuarios graves del M-19. Entonces, en ese sentido, el gobierno nacional no cedió, y ya ante la presión internacional y el descrédito que estaban teniendo los terroristas, entonces Mayor Zambrano y el señor Jiménez los convencieron que
La única forma era que recibieran los 3 millones que, como les dije al principio, se especuló que los había puesto Israel para liberar a su embajador, que no, que ha sido Colombia, que no, que fue Estados Unidos, que no fueron 3, sino que fueron 50. Pero finalmente, el mismo mayor lo reconoce, fueron 3 millones de dólares, y el terrorista Rosenberg Pavón también dice que fueron 3 millones. Y aquí vemos el momento en que los periodistas captan cómo van subiendo todos los embajadores al vehículo, al bus, que tiene el logo de la Cruz Roja Colombiana y que va protegido desde luego de cualquier acción, pero que los bandidos lo tapan con cobijas, con plásticos, las ventanas para que no vean quién llevan ahí. Y sin embargo, en el recorrido que ya van por la Avenida El Dorado hacia el aeropuerto, los secuestrados sacan las manos y hacen de la victoria, o los secuestradores, los que hacen la B de la victoria, porque los secuestrados los tienen ahí doblegados. Entonces los bandidos del M-19 dándose la publicidad de que van ganando. Y finalmente pues lo llevan al aeropuerto, como vimos, con todas esas medidas de seguridad. El presidente Turbay se traga esa puentero, quería que los liberaran, lo mismo el general Camacho, y aterrizaron en Cuba, y allá fue otro espectáculo para liberarlos. Pero ese es en síntesis del desenlace de 24 reuniones. El acuerdo final se hizo entre delegados del gobierno el 26 de abril, o sea, 60 días después del secuestro, y la última liberación se produjo el 28 de abril ya en la ciudad de La Habana, en Cuba. Adelante. Mi coronel, ¿qué dijo 2 meses después en Costa Rica el narcoterrorista Jaime Alfonso Bate Mancayón, alias el Flaco o comandante Pablo, a los medios de comunicación que le colaboraron en el show mediático con una rueda de prensa para que explicara por qué habían cometido ese secuestro para convertirlo en delito político? Bueno, pues resulta que estos bandidos fueron tan descarados que convocaron una rueda de prensa en Panamá. Y como tenían cuentas pendientes con Estados Unidos, que han secuestrado a su embajador, pues se les filtró la información por medio del señor Torrijos de que corrían el riesgo de que los echaran mano y se volaran. Entonces clandestinamente se movieron hacia Costa Rica y clandestinamente citaron a los periodistas y hicieron la rueda de prensa allá. Y Jaime Bata Mancayón, que era un hablador de 7 suelas, se regó en prosa y habló que eso era un hecho de paz y no sé qué. Y finalmente dijo que lo que ellos pretendían era 3 cosas. Que el gobierno nacional expidiera un decreto de amnistía total, teniendo en cuenta la realidad del país, y una amnistía que perdonara a todos los terroristas. Y efectivamente lograron desde ese momento contactos clandestinos, presumiblemente con el señor Leiva Durán, que era muy cercano a Belisario, que cuando Belisario subiera lo hiciera, y lo hizo. Belisario no llevaba mucho tiempo de presidente y de una vez entró concediéndoles amnistía sin haber hecho ningún proceso todavía al M-19 con la famosa ley 35 del 82. El segundo punto que pedía Bateman y pedían los terroristas del M-19 era que todo el país se lanzara a un paro nacional. ¿Le suena lo que dice Petro? Paro nacional permanente. Para que ese paro lograra un cambio constitucional con las peticiones fundamentales de la clase obrera. Entonces querían apoderarse de la versión de los obreros, no lo que pensaba el obrero, sino lo que pensaban los dirigentes infiltrados y el paro nacional. Entonces cuando Petro promovió destruir el país en el gobierno de Duque, estaba haciendo lo que decía Bateman desde hace 30, 40 años. Nos damos cuenta que nada nuevo hay bajo el sol en la mentalidad de esta gente. Y en tercer lugar, un foro por la defensa de los derechos humanos. ¿Y de qué hablan los terroristas del M-19, FARC, el ELN cada vez que tocan el tema de la violencia en Colombia? Nunca hablan de los crímenes que ellos cometen. Nunca hablan de la violencia que han cometido. Siempre hablan es de que hay que hablar de los derechos humanos y la protección de las víctimas y la paz. La paz. ¿Pero cuál paz? Ah, no, pues la paz que ellos quieren, que les entreguen el país, no les juzguen nada y les dejen todas sus expensas. Entonces, esto es importante tomar la historia, cotejarla con los hechos actuales y darnos cuenta hacia dónde va el agua al molino. Adelante, mi coronel.
Mi coronel, ¿cómo resalta nuestra fundación el drama de las víctimas de tantos atropellos por parte de los terroristas del M-19 en todo el territorio nacional? Al término formal de cada episodio de la memoria histórica, uno contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, usted siempre hace un balance puntual de reflexión respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles son las reflexiones estratégicas acerca del secuestro de 17 embajadores por parte del M-19 en la sede diplomática de la República Dominicana en Bogotá, 61 días de cautiverio y propagandística liberación en La Habana, Cuba, con la complicidad de la dictadura de Cuba? Bueno, como lo dijimos al principio con los antecedentes, las reflexiones son muchas y desde luego cada uno de ustedes tendrá una gran cantidad de reflexiones. Pero intentemos aquí puntualizar algunas para tener como referentes. Es que, en primera medida, el olvido que tiene el país, la historia del país, acerca de las acciones criminales terroristas del M-19 es total. Y tiene una explicación muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, este hecho ocurrió en 1980. Estamos hablando de que hace 43 años. Ya las personas que eran niños en esa época tienen 50 años. Ya no lo recuerdan porque eran niños. Lo que les contaron los papás. Y los papás seguramente ya están muertos. ¿Qué se puede esperar de personas que nacieron en los años 90, es decir, hace 30 años? Ya menos información tienen de eso. Y los que nacieron hace 20 o 18, que tuvieron la oportunidad de votar en la pasada elección y que les presentaron al señor Petro como el salvador del país, no tienen ni la menor idea de todos estos crímenes que cometieron las FARC. Si esos jóvenes ni siquiera tienen la menor idea de lo que hicieron las FARC hace 20 años, cuando estaban en su peor etapa de crímenes, pues mucho menos del M-19. Entonces, por no enseñar la historia, porque el señor Belisario Betancur es el culpable de que la historia se desapareció del pensum académico y que después le dejaron en manos de FECODE y de la izquierda la instrucción. Entonces ellos se encargaron fue de contarle a los jóvenes que hubo un grupo que eran los Robin Hood que querían salvar el país, pero no cuentan todo ese drama y esa zozobra que vivieron sus víctimas. Y cuando se reconstruye todo esto, la mal llamada derecha es muy perezosa para escribir, muy perezosa para elaborar documentales y muy apática a asumir responsabilidades frente a esto. Y la izquierda sí ha sido permanente. Entonces, cuando estuvo de alcalde en Bogotá, Petro, tuvo a Holman Morris 4 años, todas las noches, por el canal que lo pagamos los bogotanos, que lo pagamos los colombianos, el canal Capital, el canal del canal Capital, no, sino el canal de la televisión oficial bogotana, produciendo todos los días un documental contándole al país y a la juventud
que los del M-19 lo que hacían era luchar por un Estado injusto y un país completamente desarticulado, y que el asalto al Palacio de Justicia fue necesario hacerlo, pero que la crueldad y la sevicia del general Arias Cabrales asesinando al pueblo fue la que no permitió que hubiera tenido un desenlace favorable, y que por eso murieron todos los héroes del M-19 allá, y que el ejército asesinó a los magistrados. Y con esa narrativa tan torcida y tan siniestra construyen la historia, y hay quien se la reproduce. Y de remate, el señor de Rux lo contratan para que haga un informe de lo que pasó, y termina diciendo que hay unas economías de la coca que hay que revisar, pero que lo que hay que cumplir son los 12 puntos que la coordinadora guerrillera le impone al país, y Petro en su posición dice que eso hay que cumplirlo a rajatabla. Entonces, ese olvido de la historia, esa manipulación de la historia y esa apatía que tenemos los colombianos por lo nuestro. En segunda medida, cuando robaron las armas, como fue una acción tan audaz, eso ensoberbeció al M-19 y los convenció de que ellos tenían la solución a todos los problemas y que eran los salvadores de Colombia. Hubo un crecimiento exponencial del M-19 debido al narcotráfico, y eso tampoco lo cuenta nadie. Pero el M-19 fue el primer grupo terrorista que se metió en el narcotráfico. Prueba de ello es que cuando llegaron al asalto al Palacio de Justicia, le iban a hacer el favor a Pablo Escobar y a los demás capos de robarse y destruir todos los expedientes que había en contra de ellos, para que ni Pablo Escobar ni los políticos que lo acompañaban, que eran varios, tuvieran ningún problema después con la justicia. De igual manera, el Estatuto de Seguridad del señor Turbay presionó de tal manera que después de este asalto y de otras acciones, fueron encarcelados todos los cabecillas del M-19, algunos de las FARC, otros del EPL y del ELN, y llegó Belisario Betancur, ansioso de un premio Nobel de Paz, y les entregó el país en bandeja de plata porque los sacó de la cárcel a todos, y de remate los amnistió. O sea que todos los crímenes que cometieron Tiro Fijo, Carlos Pizarro, Antonio Navarro y los demás delincuentes de la época quedaron perdonados desde el 82 hacia atrás. Si después los hubieran capturado para juzgarlos, no los podían juzgar por esos hechos porque ya estaban amnistiados, y la amnistía pues ya estaba ejecutoriada. La audacia de las acciones urbanas del M-19 pues se materializó en varias de estas acciones, como hemos relacionado: robo de las armas, asalto a la República Dominicana, secuestros, cárceles del pueblo, contactos urbanos, colocación de panfletos, secuestro o autosecuestro de periodistas, toma de emisoras, apariciones públicas sorpresivas en universidades, encapuchados, gritando vivas al M-19, y cuando llegaba la fuerza pública nadie había visto nada. En robos a los vehículos con comida en los barrios o con alimentos que se movilizaban para surtir las tiendas, los robaban y reunían a la gente y repartían todo eso, y era el espectáculo del M-19. Pero aquí sí hubo una exitosa coordinación de lo político con lo militar en el gobierno de Turbay, porque había mucha cercanía entre el presidente Turbay y las fuerzas militares y la policía. Entonces, todas las acciones tenían siempre un sustento político, un sustento jurídico y una acción militar exitosa. Y la prueba es que todos los cabecillas fueron a dar a la cárcel, pero llegó Belisario Betancur y de un plumazo quitó todo eso. Entonces, cuando uno ve a Andrés Pastrana criticando a Petro o a Santos, o olvida la historia, pues no se da cuenta que todo esto tiene un origen en los señores Belisario Betancur, Álvaro Leiva Durán, Andrés Pastrana, César Gaviria, Virgilio Barco, Ernesto Samper, que fueron laxos, débiles de carácter y poco claros en el combate a la guerrilla, y por eso estos bandidos se han sostenido. Entonces no es que sea que la fuerza militar no sea capaz o no tenga la habilidad para aniquilar todas las estructuras terroristas, lo puede hacer, pero necesita coordinación y voluntad política, que es lo que ha faltado siempre. Porque hay una voluntad política, pero los mandatarios de turno, para buscar sus prebendas y no lo que necesita el Estado colombiano en su conjunto. Hay una complicidad de la dictadura cubana que también se olvida, ¿no? Y entonces hasta descaradamente tienen a las FARC albergadas allá, y luego al ELN, y muchos documentos, muchos testimonios que prueban que se han entrenado allá, que tienen apoyo de diferentes tipos, sedes de reuniones internacionales, y sin embargo
cuando Turbay rompió relaciones con Cuba luego de que pasó el asalto a la República Dominicana, a la embajada, y entraron por el Chocó y el Putumayo las cuadrillas del M-19, Turbay rompió relaciones con eso y llegó César Gaviria 20 años después y reanudó conversaciones, 20 años después, no, del 89, sí, no, 10 años después, 15 años después llegó y reabrió relaciones diplomáticas con la dictadura cubana. Y durante el gobierno de Iván Duque se pidió la extradición de los bandidos del del ELN que estaban allá y no, Cuba le dio vuelta y no le hizo ese aporte a Colombia, y Duque, en lugar de romper relaciones, mantuvo relaciones con Cuba, donde tienen a una gran cantidad de terroristas de las FARC estudiando disque paramédicos, cuando en realidad lo que lo están entrenando es como ideólogos para que regresen a Colombia aquí a continuar la revolución. Entonces, la debilidad de carácter de nuestros dirigentes políticos ha tenido una forma de complicidad directa o indirecta con la dictadura cubana. Y siempre los terroristas, en este caso los del M-19, han manipulado el argumento de la paz con base en su plan estratégico integral. Y aquí vemos el del M-19 consistía en la paz y el poder, paz y poder. O sea, hagamos la paz, no me ataquen, pero nosotros seguimos para la toma del poder. Y es lo mismo que dicen las FARC, lo mismo que hicieron en Cuba y lo mismo que está pidiendo el ELN y que están pidiendo ahora las supuestas disidencias. Es que hay que hacer la paz cuanto antes, pero entréguenos el poder porque eso es lo que necesitamos. A las buenas, para las malas. Pues mi coronel González, llegamos al final de todos estos comentarios, sigue el suyo. Gracias, mi coronel. El comentario para el día de hoy se titula Políticos, jueces y prelados. Con las complicidades de corruptos políticos, jueces y prelados, todos los atroces crímenes contra la humanidad y las leyes nacionales han dejado de ser políticos para ingresar a una nueva clasificación inventada para permitir la impunidad. Esa modalidad se ha denominado bajo el engañoso término de delito político, donde los delitos no son culposos ni punibles y por eso deben ser tolerados, argumentando que son parte del derecho a la válida protesta pacífica, detrás de la cual se esconde la ilegítima protesta violenta y criminal. Con esa engañosa manipulación de las ideas, miles de colombianos han sido asesinados, sin que los presidentes cumplan y respondan por el ineludible deber de defender al pueblo del generalizado terrorismo comunista, como lo juran en su posesión. Esa traición se logra ordenando a las Fuerzas Armadas limitar y hasta detener los combates contra los bandoleros para imponer la ley y el orden. Disposiciones que no son solo simples incumplimientos de su juramento, sino toda una antipatriótica traición. Delito que en muchas oportunidades, como lo confirma la historia universal, han sido castigados con la pena máxima de la vida, por no corresponder al sacrificio supremo de las tropas que los defienden y los sostienen en los cargos que han sido investidos por el pueblo. Pero en ese delito no solo caen políticos insurgentes, sino hasta prelados. En Colombia, bastantes miembros de la Iglesia han usado sus investiduras sacerdotales y sus privilegios religiosos para simpatizar, respaldar, ayudar y hasta empuñar las armas terroristas, arropados con las consideraciones de respeto y simpatía que les profesan los feligreses. Fieles sutilmente engañados con malvadas tergiversaciones del Evangelio por parte de hipócritas fariseos. Una de esas adaptaciones ha sido la diabólica teoría denominada con suspicacia semántica como teología de la liberación, doctrina con la cual el válido y muy antiguo concepto de la liberación del pecado espiritual, que puede ser perdonado con una bendición, fue convertido en teoría del pecado humano, social, político y terrenal, que para el perdón de la culpa se requiere castigo moral y material. Con esa mutación teológica, algunos sacerdotes justificaron su simpatía intelectual y parcial con la insurgencia, mientras que otros han ingresado a las cuadrillas comunistas, terroristas y subversivas para empuñar el fusil.
Algo bastante paradójico por ser dos ideologías totalmente opuestas, la Iglesia teocrática y el marxismo ateísta. En ese engaño han caído varios prelados como el tenebroso cura Manuel Pérez, ahora el jesuita Francisco de Rux, y otros quienes han sido simpatizantes confesos de la criminal cuadrilla del ELN. Y a pesar de sus antecedentes de rebeldía social, el presidente Juan Manuel Santos lo nombró y financió con generosidad para dirigir la comisión que supuestamente narraría con veracidad e imparcialidad la verdad del conflicto en Colombia. Confrontación política donde se inmiscuyó con calculada intención para darle matices religiosos a la lucha armada con bendición divina, circunstancia que aprovechan los terroristas, por supuesto, para suavizar sus graves delitos de los que ellos mismos saben que son culpables. Razón por la cual el llamado informe de la verdad de Francisco de Rux terminó siendo e imponiendo más un plan de gobierno que aportando una verdad pacificadora. Y con ello, pues continuando la intromisión celestial en los asuntos terrenales. Cuando por el contrario las cosas de este mundo no han pretendido ingerir en las cosas del cielo, comenzando porque nunca estarán a su alcance, porque al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Muchas gracias, mi coronel. Y con el al César, lo que es del César y su reflexión, comparando un lado con el otro, excelente. Sí, infortunadamente la historia no se ha contado como es y la juventud ha sido manipulada y sigue siendo manipulada. Y este caballero que tenemos en la presidencia, artista en la manipulación mediática, está engañando al país de una manera peligrosísima y nos puede llevar hacia un abismo como el de Venezuela. Adelante, mi coronel Alarcón. Saludamos la sintonía de mi general Vázquez y los aportes de Eduardo Patiño. En esta época predominaba la debilidad del presidente Jimmy Carter, quien se destacó más por el Tratado de Camp David que por lograr neutralizar a sus enemigos. Fue derrotado por Reagan en las elecciones de 1980. En la Embajada de Estados Unidos en Teherán se realizó la Operación Garra de Águila para rescatar los rehenes, la cual falló. Se tuvo que abortar porque chocaron un avión Hércules con un helicóptero Chiforce. Al embajador Asensio de Estados Unidos, la Fuerza Delta le dijo que lo podían rescatar desde Panamá, pero él se negó a autorizar una operación de rescate en Colombia. Mi aporte dice lo siguiente. Hoy quiero hacer referencia a una pregunta que siempre debemos hacernos por efectos de la reinante corrupción y luego por el sabroso que se tornan la vida de los narcoterroristas, primero por las conversaciones, grandes hoteles, alimentación, viajes al exterior, etcétera, y luego sin dar cumplimiento a los acuerdos pactados, incluyendo el último que obligaron a hacerlo parte de la Constitución Nacional, ocupar regalados escaños con numerosos sueldos, grandes premios inmerecidos, porque además debemos agregar a la descripción la conformación de un tribunal elegido por ellos, que solo defiende a los victimarios, y comisiones como la del cura de Rux. Todo esto para tener en cuenta que los pagos de estas comodidades y consentimientos la pagamos con sudor y trabajo todo el pueblo colombiano con nuestros impuestos, mientras gran parte del mismo pueblo está pasando por hambre, falta de mejores condiciones de educación, de atención en salud, pero repito, con los impuestos que nos sacan de los bolsillos, pues sus fuentes anteriores, producto de la extorsión y el secuestro, ya no les es necesario. Pero como todos no pueden ser honorables congresistas
se declaran disidentes para irse de nuevo a continuar con el camino violento y terrorista, sin importar lo que se firmó y acordó irresponsablemente. Este abrebocas ha sido siempre igual, es decir, la repetición de la repetidera. Por eso debemos conocer en detalle los hechos, los detalles históricos narrados por cada uno de los que la vivimos en carne propia. Ese es el objetivo primordial de nuestro programa. Aprovechemos la página web de la Fundación para ver y escuchar nuestras pasadas ediciones, de manera tal que evitemos la repetición de estas acciones terroristas, aplicando la frase que dice que quien no conoce su historia tiende a repetirla obligatoriamente y de seguro lo hará con mayor crudeza y crueldad. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. Muy claro lo que usted dice. La necesidad de socializar, de multiplicar y hacer conocer esto es una obligación de todos los colombianos, en especial para la juventud, que entienda dónde está la trampa y dónde es que nos quieren llevar estos delincuentes antes de que sea tarde. Adelante, Vicencio. Más que todo recordar este acontecimiento de hace tantos años, 43 años, y se nos ha olvidado por completo. Y así ha sido la violencia, toma de la embajada, la toma del palacio y en fin muchos actos terroristas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Vicencio, sí. El olvido, intencional o no intencional, pero es un olvido y está pasando eso. Pues llegamos al final del programa, les agradecemos muchísimo a todos ustedes. La próxima semana continuaremos con otra emisión de este programa, otras a la misma hora y por la noche con nuestra jornada académica diaria de la formación de estadistas, comisión de estrategas y estrategas, comisión de estadistas. Un feliz día para todos. Gracias. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Bueno, pues muchísimas gracias a quienes nos acompañaron, a Raúl Forero y a Lenovo. Se me olvida el nombre de mi coronel. Muchas gracias por asistir.